yo no me siento víctima. Yo era un combatiente contra la dictadura. Y yo ya lo he dicho, porque es verdad, si yo me fui a final del 78 a Alemania, si aquí hubiera habido dictadura yo no me voy, pues yo sigo hasta que se acabe la dictadura. Y los empresarios no están acostumbrados a hacer lo que les da la gana. Es decir, a pagarles lo que les da la gana y cuando les da la gana, cuando les paga. Porque hay situaciones que es la que provoca la crisis de sardina que no les paga. Y a las 4 de la tarde aparece esos 2 números de la Guardia Civil acompañados de 10 o 12 guardias civiles más ya uniformados. Y empieza a gritar, dispare, dispare. ¿A quién? Porque nosotros no teníamos armas, ni palos, ni cosas que se parezcan. Y como se ha dicho muy bien, mujeres y niños. Y todos los niños saltaban de brazo en brazo porque la policía empezó a disparar al suelo. Y cuando disparaba la policía le dio a mi hermano en el tobillo. Nosotras del movimiento feminista siempre decimos que las mujeres no podemos bajar la guardia. Los derechos, si no se pelean, se pierden. Pero también hace falta las movilizaciones, porque eso asusta el poder. Tenía que ir caminando por la calle con mucho cuidado, no podía ir a ningún sitio. Estaba muy controlado, cualquier policía muchas veces me cogía, me metían multas, mi madre pagó unas cuantas de 2.500 pesetas. Eran personas marginalizadas, consideradas desde el punto de vista médico como pervertidas, desde el punto de vista legal como delincuentes o predelincuentes. Éramos detenidas, bueno, hoy, mañana y siempre y a cada momento. Yo llegué a estar de un mes en comisaría, 20 días. De un mes. Metieron en Chirona a una pareja de mujeres porque se besaron en la vía pública, ¿no? Y entonces armamos la de Dios es Cristo. Este chico abrió la puerta y en el momento de abrir yo creo que se alarmó a ver que eran policías uniformados, otros iban de paisano con metralletas, llevaban metralletas, y cerró precipitadamente la puerta. Y en ese momento, sin mayor explicación, varias ráfagas de metralleta atravesaron la puerta y 4 de los disparos le alcanzaron. Ellos se pensaban que allí dentro estaba el rubio y que además les abrió la puerta una persona con barba, como si tener barba fuese un delito, ¿no? En Canarias en Portada queremos recordar hoy a quienes durante la transición lucharon por la democracia y los derechos humanos en el archipiélago. Personas que pelearon por demostrar que todos somos iguales, más allá de género, orientación sexual o ideología. En 1968, por mucho que Julio Iglesias cantara que la vida sigue igual, esto estaba lejos de ser cierto. Y en Francia, los estudiantes tomaban las calles dando inicio a la primavera del 68. Canarias también tuvo un año complejo. En julio, el pesquero Fausto desapareció misteriosamente sin dejar ni rastro. En septiembre se produjo el avistamiento de un ovni en Tenerife y Gran Canaria y en noviembre las islas sufrieron un fuerte temporal de viento y lluvia como no se recordaba en medio siglo. La Unión Deportiva Las Palmas quedaba tercero en la Liga Española y la Unión Deportiva Canarias, equipo venezolano fundado por canarios, se alzaba con el título en el campeonato en su país. Se formaba la agrupación de los Cofiones, los abandeños se presentaban formalmente en sociedad y en Lanzarote se construía los Jameos del Agua, de acuerdo a las indicaciones de César Manrique. 1968 fue también un año clave para el movimiento obrero canario, a pesar de los intentos de represión por parte del régimen. Ese año, centenares de miembros del Partido Comunista decidieron celebrar aquí, en la costa de Gáldar, una fiesta
pero también con un tono reivindicativo en apoyo a los compañeros de una fábrica que tenían problemas laborales. No contaban con que también vendría la Guardia Civil. La fiesta acabó con 2 heridos y decenas de detenidos. Lo que pasa en septiembre del 68 tiene unos antecedentes. Estamos hablando de la huelga del puerto, una conflictividad social y un régimen que quiere parar los pies a la oposición. La Guardia Civil es consciente de la situación, tiene consigna del Gobierno Civil y del Ministerio del Interior de parar como sea esta oleada y probablemente esta escalada de conflictividad social, y ese es el sentido de la aparición de la Guardia Civil en ese día tremendo de septiembre del 68, y se produce el enfrentamiento, los disparos de la Guardia Civil, que de milagro no ocasionan muertos, pero está a punto, hay heridos, y la detención de los principales promotores de este encuentro en Sardina del Norte, su encarcelamiento, consejo de guerra y su condena durísima. 15 de septiembre de 1968, cerca de 200 miembros del clandestino Partido Comunista celebran un asadero en la cala de Martorell, en el municipio Gran Canario de Gáldar. El motivo, mostrar su apoyo a los trabajadores de una empresa de asfaltado que llevaban meses sin cobrar. 2 guardias civiles de Paisano hacen acto de presencia, pero tras pedir la documentación a los presentes, se marchan. Sin embargo, al rato se presentan unos 40 guardias civiles uniformados exigiendo al grupo que disuelvan la reunión. Al encontrar resistencia, comienzan a disparar. El resultado, 2 personas heridas de bala y 50 detenidos, entre ellos Tony Gallardo, líder del partido en Canarias, que fue condenado a 8 años de prisión. En el año 68 el régimen se da cuenta de que sus enemigos políticos y sociales han levantado cabeza y con una gran fuerza. Tradicionalmente el régimen franquista está acostumbrado a una mano de obra muy barata, una mano de obra en Canarias muy barata, y los empresarios no están acostumbrados a hacer lo que les da la gana. Es decir, a pagarles lo que les da la gana y cuando les da la gana, cuando les pagan. Porque hay situaciones que es la que provoca la crisis de Sardina, que no les pagan. Había una empresa que se llamaba Satra, que se había marchado, los empresarios se habían marchado 2 a la IUN y 1 a Sudamérica, creo que a Brasil, y habían dejado a 53 trabajadores colgados. Los trabajadores estaban sin cobrar un duro, en ese momento no existía seguro de desempleo ninguno. No había una garantía ni por la magistratura de trabajo, ni por el sindicato vertical, y mucho menos por la delegación, por el gobierno civil, que se llamaba en la época, ¿no? Estuvimos ayudándoles, hacíamos colectas para ayudar a esos trabajadores, y durante 3 meses estuvimos ayudándoles y tal, pero claro, ya no se podía, o sea, no se podía hacer más. Por muchas colectas que hiciera, era mantener a 53 familias. Entonces decidimos ya pasar a una acción más de reivindicativa para que tuviera carácter internacional. Y decidimos empezar a hacer asambleas clandestinas con ellos. Y entonces íbamos de noche a la luz de los faros del coche para reunirnos con ellos, decir, bueno, qué pasaba, en fin, tal. Hicimos 2 o 3 para darnos más visibilidad a esos trabajadores, que su problema llegara de verdad a la sociedad. Y así lo hicimos 2 o 3 asambleas, y casualmente en la asamblea que hicimos en la cala de Martorell, la idea era ir a hablar con los aparceros que eran de la empresa Satra, que no hacía meses que no recibían su sueldo, sabiendo que la compañía Satra tenía dinero suficiente y tenía unas máquinas que nosotros lo que pretendíamos es que se fuera a pedir al gobernador de ese dinero y de eso tal, se les pagara a los... Esa era la idea. Y entonces de repente se presentan de entrada 2 guardias civiles con escopeta, pero no cerca de nosotros, sino más alejado, y un señor de Paisano vestido de negro, que era el comandante de puesto. Comandante de puesto no quiere decir comandante de la Guardia Civil, sino debía ser sargento o algo así. A mí me conocía perfectamente porque me estaban vigilando todo el día, y a mi padre.
pues para que levantáramos aquello. Nosotros estábamos pues haciendo un asadero, porque casualmente íbamos a hacer un asadero, una paella, pasar un día de playa, pues una calita pequeña. Y ya estábamos allí y dijimos que bueno, nosotros no estábamos haciendo nada y tal. Comimos y nos pusimos a cantar pues nuestras canciones de lucha antifranquista con una guitarra. Y a las 4 de la tarde aparece esos 2 números de la Guardia Civil acompañados de 10 o 12 guardias civiles más ya uniformados. Entonces uno de los guardias civiles disparó al aire y entonces todos los que estábamos allí salimos en manifestación hacia el pueblo. Cuando llegamos a la carretera, que era en ese momento de tierra, pues vimos que los coches y las guaguas estaban precintadas. Y entonces, claro, los niños llorando, mujeres, tal, nos agarramos todos de los brazos y fuimos desde allí a 200 metros que estaba la playa de Sardinas. Pero la intención nuestra no era ir a la playa de Sardinas, a fastidiarle a la gente el día de playa, sino era todo lo contrario, ir hasta Galdar, que son 8 kilómetros caminando. Pero nos encontramos con un cordón policial de más de 20 policías, pues pistolas y metralletas más. Llegamos allí y empiezan a aparecer guardias civiles en cantidad, con ametralladoras, con escopetas, etc. Y junto a ellos un señor de paisano, que era el comandante Díaz Otero, que ese sí era comandante de la Guardia Civil. En ese momento llegó un señor vestido de paisano, que para mí estaba borracho, para mí y para muchos de nosotros. Llegó en un Renault y enseguida empezó esta cosa prepotente de ellos, que qué pasaba allí, que tal y igual. Dijimos que no, que nosotros que estábamos simplemente en esa asamblea y bueno, que íbamos a pasar un día de playa y tal. Bueno, total, que empiezan los empujones, empieza a nombrar gente. Después nombró a los hermanos Gallardo, José Luis por este orden y Tony Gallardo. Entonces se mete dentro del grupo y trata de sacar al que él conocía, que era José Luis Gallardo. Y entonces él entra, entonces yo estoy allí, está Jesús Redondo y otros, y sin tocar ponemos los brazos así, que él no puede sacar. Que él no puede sacarlo ni salir él, mientras lo tenga agarrado. Y entonces este valiente comandante se asusta. Se asusta. Si nosotros hubiéramos querido, porque después dijeron que nosotros fuimos los agresores, etc. Si hubiéramos querido, lo cogíamos y lo tirábamos abajo. No lo dejamos pasar a coger a esta gente que querían apresar. Suelta a José Luis y sale. Y empieza a gritar, disparen, disparen. Disparen, disparen. Disparen, disparen. ¿A quién? Porque nosotros no teníamos armas, ni palos, ni cosa que se parezca. Y como se ha dicho muy bien, mujeres y niños. Dice, voy a acabar con todos estos rojos de mierda y tal. Y dice el policía, pues mire, de mi comandante, ¿usted qué va a hacer? Y claro, los guardias civiles, por muy brutos que se les tenga, no dispararon. Porque decían, ¿contra quién? ¿Qué están haciendo? Y el propio sargento, el vestido de negro, tampoco disparó, que tenía la pistola en la mano. Y entonces, corto ni perezoso, él iba desarmado, le coge la pistola a un número de la Guardia Civil. Y él mismo dispara. No hicieron más masacre porque las circunstancias de la vida. Porque una niña que estaba agarrada a los pies de ellos, otro compañero la subió así, y en ese momento que subió a esa chiquita, que hoy tiene 57 o 58 años, pues si no la hubiera matado. Y yo iba entre medio de los hombres, así, al pie de los compañeros. Y yo recuerdo que a mí me cogió un compañero, me levantó así hacia arriba y me tumbó. Y a mi izquierda está Jesús Redondo. Y Jesús Redondo tiene delante de sí a la hija de Juan Quesada, una niña, que tenía entonces 3 o 4 años. Afortunadamente, cuando lo digo se me saltan casi las lágrimas, coge a la niña y la coge en brazos y dispara delante de nosotros. Entonces a mi derecha, el que estaba a mi derecha, le hiere en el muslo izquierdo, y el que está, o sea, yo en medio, y el que está a mi izquierda, Jesús Redondo, en el muslo derecho. Quiere decir que si la niña no estaba allí, le vuela la cabeza. Le vuela la cabeza. Y todos los niños saltaban de brazo en brazo porque la policía empezó a disparar al suelo, y cuando disparaba la policía le dio a mi hermano en el tobillo, y con las piedritas le hizo sangre.
Y entonces mi tía se volvió loca, empezó a gritarle a la policía, empezó a decirle, asesino, máteme a mí, que están matando, van a matar a los niños. No era miedo físico, de ninguna manera, lo que era, y sobre todo después de los disparos, indignación. Y digo que indignación porque yo no fui el único que gritó asesinos, o sea, todos los que estábamos allí cuando dispararon fue así. Los disparos, aquí ya no hay un juicio normal, esto es un juicio militar y aquí nos condenan por narices porque nosotros hemos agredido, eso seguro, que es porque era la cantinera la de siempre. Cuando había herido, la Guardia Civil disparó al aire, rebotó y mató a no sé quién y después encima tú eras el agresor. Nos detienen a todos, muchos salieron nadando por la playa, otros por los farallones aquellos de tal, pues le dijimos que se fueran, muchos. Los que éramos más conocidos, pues teníamos la pistola en los riñones, era imposible. Yo pensé, digo, aquí, si yo me quedo aquí son, como pasó después, largas condenas, fueron condenas de 8 y más años, ¿no? Entonces yo sigo y me doy cuenta que la marea está subiendo y yo no conocía aquella playa, yo digo, pues, si voy hacia allá, vete a saber qué corriente y por muy buen nadador que seas, la corriente te lleva y se acabó. Yo digo, aquí lo único que hay es subir para arriba. Subir para arriba quiere decir escalar. Y entonces entro en una de esas plataformas, me he visto, porque la ropa la llevaba en la cabeza, me he visto y empiezo a trepar y efectivamente arrastrándome, que se dice, yo digo, no lo creo, llego hasta arriba. Y en ese momento, cuando llego allí, veo que miro hacia la derecha, que estaba el pueblo, y ya veo recortarse las siluetas de los guardias civiles que acordonan por fuera el pueblo con sus fusiles. Y empiezo a correr entre las plataneras, me acerco a la carretera y veo, ya está oscureciendo, faros que vinieron, claro, la policía, la Guardia Civil, etc. Yo cada vez que venía, pum, saltaba, me ponía y iba a la vera de la carretera. Y cuando veo a la policía, montones por la montaña, por la carretera, entonces había un silencio, no había nadie en la calle. Toqué en la puerta y le digo a mi padre, papá, y no me contestaba. Le costó contestarme. Y me dijo, al lado tuyo hay algún policía, hay alguien. Digo, no, está todo lleno de policía, papá. Pues pasa rápido. Pasé. Y me acuerdo yo que para mí estuvimos debajo de la cama de mi madre, escondidos. Pasó horas y horas, que mi padre no abría la puerta porque los policías de vez en cuando le tocaba y sabemos que estás ahí, abre la puerta y él no contestaba, no decía cállese. Mi madre decía, Juan, abre la puerta. Perdón, abre la puerta que los niños, la niña y los niños y se van a asustar y todas esas cosas. Yo recuerdo llegar y entonces ya la policía tenía a mi padre montado como una especie de jeep y se me lo llevaba. Yo recuerdo correr detrás de él para darle un beso porque no me dejaron darle un beso. Y una vecina me cogió, María, y me metió en su casa, y recuerdo que me dio un cachetón porque yo no reaccionaba. Ella dice que era para que yo rompiera a llorar, porque yo gritaba que quería darle un beso a mi padre, que no lo iba a ver más. Yo le decía, no voy a ver más a mi padre, no voy a ver más a mi padre. Y la verdad que ahí cambió mucho la vida a uno, pero bueno, hay que seguir. Pues nada, la lucha de él por la clase obrera, pues le costó 4 años de cárcel. Después lo desterraron a Fuerteventura, que él me decía que iba a buscar trabajo a Fuerteventura, nunca nos dijo que fue desterrado. O sea, le dieron la libertad, pero con la condición que se marchara desterrado a Fuerteventura. Y se pasó mucho. Y llegó después la brigada político-social. Y entre ellos estaban discutiendo que si era una cuestión de tipo militar o de tipo civil. Total que nos llevan al gobierno civil aquí en la Plaza de la Feria y se decide por fin que era militar, ¿no? Después de los cachetones por parte de la brigada político-social, que eran 6 o 8 que la partida se lo han dado, ¿no? Medio centenar de personas fueron detenidas por los acontecimientos de ese día en Sardina y finalmente algo más de 20 acabaron siendo condenadas a penas de entre 1 y 11 años de cárcel. Los hermanos Tony y José Luis Gallardo, Manuel Morales y Jesús Redondo
recibieron el mayor castigo. Las protestas posteriores, por supuesto, no son masivas, porque el régimen cae encima de todo eso y entonces se suscita un miedo en un montón de gente a expresarse, por supuesto. Pero quienes salen a la calle son los afectados directamente o las familias afectadas. Y efectivamente las mujeres, los hijos, las madres de los encarcelados protestan y se encierran en la Catedral de Las Palmas. Que es un hecho insólito, un acontecimiento de mujeres muy fuerte, ¿no? Que el régimen le desconcierta porque no están acostumbrados a esto. Probablemente sea de los primeros encierros en catedral y en iglesia de los sectores de la oposición. Después van a haber muchos más, pero probablemente de los primeros. Y eso además es destacado a nivel nacional por parte de la oposición. El Partido Comunista lo saca el Mundo Obrero y lo publicita, es decir, esta protesta de mujeres que yo considero que podría ser pues un buen antecedente de lo que hoy es el movimiento feminista y lo que va a ser a lo largo de la transición un desarrollo de este movimiento feminista y la reivindicación de las mujeres como un elemento importante para acabar con el machismo y con el régimen de control social que existía en el franquismo. El movimiento feminista en Canarias también tuvo una gran importancia durante la transición. Las mujeres se dieron cuenta de que, aparte de las reivindicaciones políticas, también era necesario que se hicieran oír y respetar en una sociedad con marcados tintes machistas. Me parece realmente que casi se llega a esa lucha, en mi caso, y en parte de mi generación, casi desde niña. Porque las diferencias, y no me voy a extender en eso, eran tan terribles en las casas, ¿no? Entre los niños y las niñas, entre los jóvenes de distintos sexos, que un poco de rebeldía se iniciaban muchas mujeres. Las mujeres éramos menores de edad, ¿no? Lo que consolidaba la legislación es que las mujeres nuestra patria potestad pasaba del padre al esposo, ¿no? Y por tanto, bueno, pues necesitábamos la firma de los maridos, que si estábamos casadas, o de los padres si no lo estábamos, para abrir una cuenta en el banco, para viajar, para tener pasaporte, incluso para trabajar, ¿no? Y luego que al morir Franco empezó a llegarnos todos los libros, que evidentemente estaban prohibidos. O sea, Simone de Beauvoir no se podía leer, no estaba. Íbamos a las librerías que tenían, muchas librerías de aquí, de Canarias, tenían un almacén y cuando te conocían un poco, ya te llevaban al almacén. Y ahí tenías libros que si al librero lo cogían, pues le cerraban la librería y a ti te detenían. Ya entonces, por lo tanto, empezaron a llegar. Que en el caso de las mujeres han sido conquistas históricas, ¿no? Desde el derecho a ser consideradas como ciudadanas, que los hombres son ciudadanos desde la Revolución Francesa y las mujeres no nos dieron ese derecho, desde el derecho al voto, que también tuvimos que conquistarlo. Bueno, pues hemos ido conquistando una serie de derechos, pero derechos que no se consolidan, ¿no? Derechos que, bueno, pues hay que estar siempre atentas, ¿no? Para no dar marcha atrás. Las mujeres en principio, porque son eran grupos pequeños, no nos vamos a engañar, tenían una especie de miedo, no digo todas, sino vamos a decir un sector, porque realmente creían que la liberación de la mujer les iba a ellas a perjudicar, iban a perder algo. Tenían miedo y además era una lucha contra sí misma, que también lo fue para nosotras, de cambiar tu identidad. O sea, a ti te han dicho que eres esto, ya tú sabes desde hace más o menos tiempo que no eres eso, pero ¿qué soy? ¿Quiero copiar a los hombres? No quiero copiarlos. Y entonces realmente a veces fue doloroso, porque abandonar una piel sin tener toda la otra puesta. El inicio del movimiento feminista hablábamos de un movimiento fragmentado, de un movimiento organizado en varias, ¿no? A través de varias organizaciones. Hacíamos reuniones, esas eran para nosotras y para quien quisiera ir, ¿no? Pero eran minoritarias, que le llamábamos de autoconciencia. Y ahí todas sacábamos y intentábamos construir
una identidad distinta. El movimiento feminista es un movimiento rupturista, es un movimiento que defiende otro modelo de sociedad, que defiende mejoras para los hombres y para las mujeres, no solamente para las mujeres. Y por tanto, bueno, pues eso requiere que nos planteemos a dónde quiere ir esta sociedad, ¿no? Que nos planteemos metas mucho más rupturistas, que nos planteemos otra manera, ¿no? de entender la vida, otra manera de entender el trabajo, los cuidados, el aprendizaje. Es un cambio radical. Bonito, pero fue duro, por falta de comprensión, por falta de recursos materiales, por diferencias entre nosotras que igual ahora con la madurez lo hubiéramos visto de otra manera, pero es que estamos en los 70. La transición no fue sencilla, ni fue pacífica, ni fue fácil. Y entonces, además, llenos de problemas de todo tipo político, de todo tipo, porque era construir de una dictadura una democracia. Y nosotras éramos de las que queríamos tirar más a fondo en esa democracia, porque nosotros siempre nos quedábamos fuera. Como decían las primeras feministas, ¿no? Como decían las feministas de los años 60, que las llamaban radicales, y ellas decían, sí, somos radicales, pero porque queremos ir a la raíz del problema. No somos radicales porque utilicemos métodos radicales, que es verdad, ¿no? Pero la radicalidad en el sentido de la palabra, el sentido último de la palabra, ¿no? Ir a la raíz del problema. Y cuando vas a la raíz del problema, bueno, pues las soluciones son complejas, ¿no? La mujer en la política, no son las excepciones que la ha habido en toda la historia de la humanidad, simplemente no se quería que tuviese criterio ni opinión de política, y además era muy gracioso lo que nos decía de que las mujeres somos muy subjetivas. O sea, ellos eran los objetivos y nosotros poníamos esa subjetividad femenina, pero no como un valor de matizar más, de llegar a acuerdos más, de trabajar de otra manera, sino como un rollo sentimentaloide. Yo creo que el movimiento feminista hizo lo que debía hacer. Y de lo que nos estamos dando cuenta ahora, bueno, yo creo que también fuimos conscientes en su momento, es lo difícil que es romper este sistema patriarcal. Los grupos antifascistas también tenían un papel patriarcal, porque mucho las mujeres eran las mujeres de los presos, y su vida era dedicarse al preso, renunciando absolutamente a su vida. Nosotras del movimiento feminista siempre decimos que las mujeres no podemos bajar la guardia. Los derechos, si no se pelean, se pierden. Pero también hace falta las movilizaciones, porque eso asusta el poder. No todas las movilizaciones que se celebraron en los años 70 tuvieron un carácter político. El colectivo gay también se echó a la calle para hacer valer sus derechos y para protestar contra la ley de peligrosidad y rehabilitación social que llevó a muchos de ellos a la cárcel. En 1978 decidieron que había que hacer una gran manifestación y acordaron que el punto de encuentro sería el Parque García Sanabria, en la capital tinerfeña. Fue una época evidentemente muy convulsa y muy heredera evidentemente de la dictadura, en la que la disidencia sexual estaba muy reprimida y que permitió ese proceso de transición, que esos colectivos marginados, el colectivo homosexual, emergiera como sujeto político, como protagonista y reivindicador de sus propias de sus derechos, ¿no? En 1970, España cambió la ley de vagos y maleantes por la ley de peligrosidad y rehabilitación social, pero la situación del colectivo homosexual no mejoró demasiado. Considerados personas antisociales, podían recibir penas que iban desde multas hasta condenas de 5 años de cárcel. En medio de este clima, el 25 de junio de 1978, el Partido Democrático de Homosexuales de la Región Canaria convocó una manifestación en el tinerfeño Parque García Sanabria. Acudieron unas 200 personas.
la policía trató de poner fin a la concentración e incluso el presidente de la organización convocante fue agredido por un policía local. Finalmente, los manifestantes apoyados por el público que censuró la actitud de las fuerzas del Estado pudieron llevar a cabo una marcha pacífica hacia el centro de la ciudad en la que cantaron consignas a favor de la libertad sexual. La primera manifestación en Tenerife surge convocada por una organización que se llama Partido Democrático de Homosexuales de la Región Canaria. Un partido que realmente no era un partido político en sí mismo, no creo que ni siquiera estuviera legalizado, estoy prácticamente seguro de que no estaba legalizado, cuyo liderazgo es incierto, porque no se nombran personas concretas, aunque las participantes hablan de Aníbal de Armas, que era un activista de la época de tinerfeño, que participó, según ellas mismas atestiguan, en esa manifestación. Y es un colectivo que surge, o un movimiento que surge de forma espontánea prácticamente y que desaparece instantáneamente. En los años 79 y 80, en Gran Canaria, vuelven a haber otros dos actos públicos. No eran manifestaciones, se llamaban una fiesta meeting que se celebraron en el Polideportivo López Ocas y que fueron los primeros actos visibles públicos del movimiento canario aquí en Gran Canaria. Yo entro dentro del gremio de la homosexualidad y muy orgullosa que me siento. Lo que pasa es que yo nací transexual. Yo nací en un cuerpo que no era el mío, porque yo desde muy pequeñita, ya con 5 o 6 años, yo veía que mi vida no era la normal de un niño que le gustaba una pelota, le gustaba una pistola, no. La chica con la que me quedé viviendo en el apartamento fue mi primera pareja. Ella todavía no tenía claro por qué camino quería andar. Y entonces yo sí empecé a decirle abiertamente que yo era lesbiana, que estaba aceptando mi lesbianismo. Yo maricón, así de claro. Ni soy gay, ni soy transexual, y en un momento a elegir puedo decir que soy transexual. Pero hoy no. En aquel momento, si bien surgen los colectivos, todavía los protagonistas, por así decirlo, están muy armarizados. Si analizamos la prensa, por ejemplo, encontramos entrevistas en las que los protagonistas, los líderes del movimiento, permanecen en el anonimato. Tú fuiste una activista en la lucha por los derechos, ¿no? No tanto como pudiera haber sido. Lo que pasa es que en esa época yo estuve muy retraída. Entonces, en los colectivos no habían colectivos como hay ahora, de defensa contra la homosexualidad, como el LGTBI. Eso en esta época no existía. Y antes no había nada, no había nada. Había gente, pues eso, en el inframundo, como yo le digo, buscándose la vida como podía, ¿no? Y no había más. Yo fui un payaso para todo el mundo aquí. Pero un payaso. Aparte por ser transexual, porque aparte la cosa mía es que yo no servía para disfrazarme de hombre. Entonces, claro, ahí yo iba porque ya te digo, yo para mí vestirme de hombre era disfrazarme. Nunca mi mente entendió. La juventud mía, la primera parte, de los 13 a los 22 fue muy dura. A mí me echaron del colegio con 13 años, en el año 63. La lucha consistía en la visibilización social de que había unas personas que tenían, pues que eran transexuales, que eran homosexuales, eran lesbianas, eran lo demás, que antes vivían, en aquella época vivían ocultos. No, éramos invisibles. ¿O eran invisibles? Éramos invisibles, no nos veían, solo veían al que había que tocar porque venía un maricón. Entonces, ¿de qué servía? Ocultas no. Ocultas, por ejemplo, yo porque me creé un complejo donde me tuve una guerra con el mundo, que no podía salir a la calle, salía de mi casa al trabajo, del taller a mi casa, porque ese era mi mundo durante muchos años, porque yo el resto del mundo me aislé de él. Tenías que ir caminando por la calle con mucho cuidado, no podías ir a ningún sitio. Estabas muy controlado, cualquier policía muchas veces me cogía, me metíamos multas, mi madre pagó unas cuantas de 2.500 pesetas. Eran personas marginalizadas, consideradas desde el punto de vista médico como pervertidas, desde el punto de vista legal como delincuentes o predelincuentes. Éramos detenidas, bueno,
Hoy, mañana y siempre y a cada momento. Yo llegué a estar de un mes en comisaría, 20 días. De un mes. Pero no por delitos, que es lo más gracioso. Porque en esa época, al no haber delito, tú llegas, te quitan todos los objetos personales y te llevan al calabozo. Bueno, antes de entrar al calabozo, pasas por un libro en el cual te registran como si estuvieras en el MENSEI. Entonces, claro, en ese registro del MENSEI te ponen por sospecha. Porque al no haber delito, ponen por sospecha. Porque el hecho de ponerte sospechosa ya les daba el derecho de tener 72 horas detenida. A las 72 horas te soltaban. Pero esas 72 horas, 3 días de tu vida, no te los quitaba nadie. Y a mí me quitaron 72, 72, 72 y puedo estarte media hora hablándote de 72. Y ya no te hablo de mí, te hablo de muchísimas amigas más. Había muchas galerías y había una para los homosexuales, nada más que tenía su patio y todo. Pero yo, como fue 15 días, entre los que estuve en comisaría y los 4 que estuve en Vía Layetana, y el resto lo pasé chapado, como se decía en la celda. Este es el primer encarcelamiento mío. Después vino otro. Metieron en Chirona a una pareja de mujeres porque se besaron en la vía pública, ¿no? Y entonces armamos la de Dios es Cristo. Nos fuimos a la Puerta del Sol, tomamos la Puerta del Sol y ahí nos morreamos todo el mundo con todo el mundo. Y nosotras teníamos que estar como si tuviéramos centinelas en las garitas. Cuando estábamos en el parque, idem de lo mismo. Por la calle podíamos ir por la calle y si, por ejemplo, llevábamos un pantaloncito, una blusa que se saliera del contexto de ir vestida de hombre, ya tú tenías que ir mirando por la calle a ver si de lejos vías la pareja de los grises, que era lo clásico de la época, los grises, y salir por patas como más pronto pudieras correr. Y de repente que surjan como reivindicadores de derechos, pues causa cierto impacto en la sociedad. Me acuerdo de grupos de lesbianas, no sé, más o menos, no sé, grandecitos, por llamar, que sé, podíamos ser 20. Nos proponíamos a lo mejor un sábado por la noche y tomábamos por asalto una discoteca y la convertíamos en discoteca de lesbianas, ¿no? Porque ya después todos los fines de semana íbamos cada vez más. Y entonces no les quedaba de otra que aceptar la realidad que íbamos implantando allí, ¿no? Hoy, en el año 2019, ¿la cosa ha cambiado? Sí, tendría que cambiar, pero sí ha cambiado. La homosexualidad, las transexuales, bisexuales, heterosexuales, intersexuales, no cabe duda que tenemos un abanico mucho más abierto al que pudo haber en esa época. Mi hija me preguntó una vez, yo le expliqué todo. Ah, sí. Yo quería explicarle a mi hija todo a partir de los 18 años, pero a la madre no quería. Pero que sí. Y un carnaval de hace unos cuantos años, aparecen las dos ahí en la puerta, las encontré muy media borracha las dos. Ella que venía de su lado, yo dormí. Mi papá, ¿tú no tienes nada que contar? Mi papá, ¿tú no tienes nada que contar? Me dijo, sí, tengo muchas cosas que contar. Te cojo de la caja del baúl de los recuerdos y empiezo a sacar fotos. Y esto soy yo. Y dice, ay, mira qué bien, ay, qué maravilla. Y yo, pues esto es lo que hay. ¿Te gusta? Digo, sí. ¿Pasa algo? No. Yo veo maravilloso todo lo que sea para abrir la mentalidad de personas que todavía siguen pensando que somos bichos raros. Vivamos un poco, expandámonos un poco, dejémonos ser, dejémonos mostrar ahí fuera la parte, digamos, gozosa del ser lo que soy. Yo no tuve que dar explicación, eso sí, lo bueno mío que yo tuve unos padres maravillosos. No les tuve que decir, mira, esto es lo que hay, no. Ellos lo vieron. Incluso estuve a punto de pasar por el aro o comulgar con las piedras de molino de la sociedad y después dije, Lucía, ¿qué haces? Te estás mirando al espejo claramente, o sea que déjate ya de boberías. Y ahí fue cuando tomo la decisión de decir,
soy lesbiana y punto pelota. Sí, ya yo vine mujer y yo lo que hice fue hacerme más mujer. Yo me sentí mujer desde que fui creciendo. Sí. Mi etapa en mi vida fue sentirme lo que soy hoy. Los actos de violencia en tiempos de la dictadura no acabaron con la muerte de Franco. En 1976, la policía asesinó al joven estudiante Bartolomé García aquí en la barriada tinerfeña de Somosierra. La versión oficial es que le habían confundido con Ángel Cabrera Batista, el rubio, buscado por el asesinato de Eufemiano Fuente. Lo de Bartolomé fue como una espoleta, porque cuando sucede lo de Bartolomé, pues la reclamación que era bastante escuchada, sentida en la calle, era el tema de Canarias libres, socialistas, los godos esto, en fin, ese tipo de discurso, ¿no?, de agravio, de cómo llegan aquí y actúan con total impunidad, no solo ya por el asesinato de Bartolomé, sino por la consecuencia de la semana posterior del uso de antidisturbios y de Guardia Civil que utilizaron mucha fuerza para cercar el barrio de Somosierra y los barrios aledaños y darle mucha leña a la gente. 22 de septiembre de 1976. Bartolomé García Lorenzo, estudiante de magisterio e hijo de un guardia civil retirado, se encuentra en el interior de la casa de su prima Antonia, situada en el tinerfeño barrio de Somosierra. Llaman a la puerta y al abrir se encuentra con 6 policías nacionales vestidos de paisano, armados con metralletas. Bartolomé se asusta e intenta cerrar la puerta, momento en el que los agentes abren fuego, alcanzándole hasta en 4 ocasiones. El joven es trasladado al hospital, donde muere 2 días después. Tenía 21 años. Los policías aseguraron que se trató de un error y que le habían confundido con el célebre delincuente Ángel Cabrera el Rubio. Fueron condenados, pero no cumplieron pena de cárcel, continuando sus carreras dentro del departamento de policía. La policía estaba buscando a Ángel Cabrera, llamado el Rubio, a quien se responsabilizaba de la desaparición y posible secuestro de Eufemiano Fuentes, que era un potentado de Gran Canaria, y ellos tuvieron, al parecer, la confidencia de que conocía a una persona que residía en el barrio de Somosierra de Santa Cruz, y esa persona era prima carnal de Bartolomé García Lorenzo. ¿Existió ese vínculo entre Ángel Cabrera Batista, el Rubio, y la prima de Bartolomé? Ellos establecían que existía una posibilidad porque el Rubio había sido acogido en Londres en la casa de la madre de Antonia y que dado que existía ese tipo de vinculación y tal, pues sospecharon que a lo mejor por una foto que efectivamente mostraron pudiese ser que el Rubio estuviera... Era una sospecha que tenía la policía, pero cuando uno se lee el informe, en fin, el sumario, se da cuenta que al principio se usó la existencia de la foto, pero luego la foto resulta que no estuvo hasta después de que el operativo se había llevado a cabo. Es decir, hay muchas contradicciones en el sumario judicial. Y bueno, este muchacho había ido desde su casa a casa de esta prima suya y la policía debió tener alguna indicación o algún indicio de que estaba allí. Antes de que Bartolomé bajase a casa de su prima, la policía ya estaba apostada y lo vieron bajar. Es decir, que vieron bajar que la persona que iba en ningún caso era el Rubio. De tal manera que no te queda claro exactamente la motivación del asalto, del operativo, como ellos lo denominaban. ¿Por qué montaron ese tipo de operativo en el barrio de Somosierra? Entonces llamaron a la casa, en el barrio de Somosierra, repito. Este chico abrió la puerta y en el momento de abrir yo creo que él se alarmó a ver que eran policías uniformados, otros iban de paisano con metralletas, llevaban metralletas, y cerró precipitadamente la puerta. Y en ese momento, sin mayor explicación, varias ráfagas de metralleta atravesaron la puerta y 4 de los disparos le alcanzaron, uno en un brazo pero los otros en el vientre y en sitios, digamos, sensibles, de tal suerte que estuvo muy herido y falleció un par de días después, a pesar de haberle operado y haberlo llevado a tiempo al hospital. Claro, todos declaran lo mismo, se reúnen en la comisaría, hace una declaración más o menos montada en la que dicen que ellos se pensaban
que allí dentro estaba el Rubio y que además les abrió la puerta una persona con barba, como si tener barba fuese un delito, ¿no? Y que iban vaqueros y tal, y que entonces cerró la puerta y eso les generó un estado de estrés que terminó pues tirando de gatillo y ametrallando la vivienda, ¿no? Bartolomé era estudiante de magisterio en la Universidad de La Laguna, era un chico muy políticamente muy comprometido con el independentismo, perteneció al grupo, digamos, más representativo de ese movimiento, el MPAYAC, que lideraba Antonio Cubillo desde Argel. Bartolomé García Lorenzo es un pibe de 21 o 22 años, creo que tiene en ese momento, que es estudiante de magisterio en La Laguna. Vive en Somosierra, en el barrio de Somosierra. Y no tiene ningún tipo de actividad política ni sindical destacable. Porque en el barrio se llegó a comentar que aquello parecía también un acto premeditado, más que una confusión. Para mí yo creo que este es el producto de una forma de operar que tiene la policía franquista, que cometen un error de cálculo y que, consecuencia de ese error de cálculo, se produce el asesinato de Bartolomé. Es decir, que estaban como muy acostumbrados y además tenían una protección legal que les permitía hacer un uso desmedido de la fuerza y no les costaba ningún problema tirar de gatillo y luego ya se verían las consecuencias. Normalmente las consecuencias era que no les pasaba nada, ¿no? Era un tiempo convulso. Y era convulso, insisto, por eso, porque Franco había muerto. España era una incógnita por dónde iban a ir los acontecimientos y realmente pues todos estábamos preocupados. ¿Qué sucede después? Inmediatamente. Pues bueno, que hay un momento de indignación popular y ciudadana muy fuerte en el entorno, digamos, de Santa Cruz, Laguna e incluso hasta el norte de la isla, ¿no? Que consideran que esto ha sido un operativo chapuza completamente y que le ha costado la vida pues a un joven sin habérselo comido ni bebido, ¿no? La gente reaccionó de una manera brutal, como respondía a la brutalidad de la propia policía. Y entonces el barrio entero se rebeló, diríamos, pacíficamente, salió a la calle en manifestación, empezaron a oírse voces de esto no puede ser, es un abuso, una barbaridad, tal. Y desde Somosierra pues se organizaron manifestaciones y marchas incluso hacia Santa Cruz por la noche. De aquella misma noche, la noche que se supo de su muerte, yo estaba en Somosierra con mucha más gente y de allí salió una manifestación espontánea que llegó a la Plaza de la Paz, allí la dispersó la policía y ya pues hubo broncas a lo largo de toda la noche, por ejemplo todas las cristaleras que dan a la calle de la casa sindical, pues, las desaparecieron, ¿no? Las rompieron a pedradas. La verdad es que hubo palos, muchos palos, y la gente yo creo que protestaba de manera airada, indignada por lo que había acontecido y porque realmente se trataba de una situación fuera de lo común y no controlada por la autoridad. Y al día siguiente pues, fue una gran manifestación en Somosierra. En Somosierra el barrio se levantó y hubo a lo largo de toda la autopista, en sitios distintos, ¿sabes? Porque aquello no fue organizado, aquello fue una explosión, ¿no? En sitios distintos hubo cargas policiales, atentados a la policía, vamos, pedradas y cosas así. Que esas manifestaciones, a pesar de que luego ha habido otras en el tiempo, a mi juicio fueron las más duras, las más combativas contra una situación política determinada, que efectivamente nunca hubo cuestiones políticas detrás de esa orden de que fueran a detenerlo a este chico en el barrio de Somosierra. Se convocó una huelga general para 2 o 3 días después, que coincidía con un lunes. Se hizo una huelga general que afectó, pues la actividad fue bastante seguida, ¿no? Y luego eso degeneró en un conflicto social ya en el barrio, porque entonces ya trajeron antidisturbios especiales, se acordonó el barrio, la gente se organizó para resistir el asedio que hacían estos cuerpos de antidisturbios especiales y de la Guardia Civil también, y entonces allí se crea un clima de 3 o 4 días de tensión extrema, ¿no? En un momento en el que todavía no estaba muy claro qué iba a pasar con el proceso de lo que luego se llamó la transición democrática, porque estamos en el mes de septiembre de 1976. Todo camino tiene un punto de partida. Aunque a veces no seamos conscientes, el presente que vivimos no sería posible sin el esfuerzo de generaciones anteriores que lucharon por hacer de este un mundo mejor.
Queda mucho trabajo por hacer en el feminismo, en las reivindicaciones del colectivo LGTB y en las luchas sociales. Pero todo sería mucho más complicado de no ser por el esfuerzo de esos canarios que pelearon por sus ideales sin importarles las consecuencias y enfrentándose a situaciones que consideraban injustas. A posteriori resulta fácil encontrar fallos, cosas que se podrían haber hecho mejor, pero lo que no debemos olvidar son los grandes sacrificios que esas personas asumieron con tal de avanzar. Decidieron hacer oír su voz. Solo por eso merecen ya el mayor de los respetos. Este tipo de conductas policiales en la época era bastante común. De hecho, hay un montón de estudiantes, de obreros, de manifestantes antifascistas que murieron, o de gente que pasaba por allí, por cualquier lugar, que murieron por este tipo de actuaciones policiales. Es lo que la historiografía ha denominado el gatillo fácil.